Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente en un programa conversando por el desarrollo. Quienes hacemos la Asociación de Servicios de Capacitación Integral para el Desarrollo Azocainde, tenemos esta gran iniciativa de generar la conciencia crítica, el análisis de que un mejor país es posible. Y pues para esto nosotros hemos iniciado un proceso de análisis de los 21 capítulos que publicó la televisión pública de China sobre el proceso que hizo a este país convertirse en la primera potencia comercial del mundo. Desde 1921 a la fecha, más de 100 años han transcurrido. Y la pregunta es, el Ecuador, nuestro país, ¿cuánto tiempo o qué debe de hacer para convertirse también en un país de desarrollo, en un país en donde haya oportunidades de trabajo, en donde haya seguridad en todos los sentidos? Ustedes conocen muy bien que las personas que tienen acceso a los derechos básicos, como son la salud, la alimentación, la vivienda, y tampoco tienen problemas financieros, es decir, no viven para pagar sus deudas, pues tienen una estabilidad emocional que les permite ser entes productivos. Esta es la condición de los ciudadanos de los países desarrollados. Entonces, acá en el Ecuador, nuestros gobiernos deberían todos los esfuerzos encaminarlos a que los derechos básicos estén subsanados para el pueblo y pues en ese sentido generar conjuntamente con la industria y con la empresa privada una mejor opción de vida, ¿no?, para el ser humano. Nosotros hemos generado este proceso de diálogo en base a los 21 capítulos que la televisión pública de China ha venido realizando, ¿no? Estos videos se están publicando los primeros 10 minutos en la red de TikTok. Asimismo, se transmiten por Facebook y YouTube en @azocaindeps, @Rodrigo Contero Mejía. Una vez que en TikTok tengamos los suscriptores necesarios para poder generar en vivos, pues también lo haremos. Bien, estamos ya analizando el 6º capítulo. Para recapitular, para las personas que sea la primera vez que vean este en vivo, les comento, en 1921 pues nace el Partido Comunista Chino como motor político de este proceso. El Partido Comunista Chino se instaura dentro de la democracia y dentro de la legalidad. Es decir, China estaba gobernada en ese entonces por el partido del Kuomintang y con su presidente, que a la vez era el general del ejército regular. En esa época había una serie de hambruna, venían ya de una dinastía imperial. Entonces había mucho descontento y hambre en el pueblo y estábamos también ya a vísperas de la Primera Guerra Mundial. Entonces un grupo de pensadores hizo contacto con la Unión Soviética y lo primero que hicieron, el primer esfuerzo, es traducir el manifiesto comunista del idioma ruso al idioma chino, generar libros al respecto y luego pues generar un proceso educativo. O sea, independientemente de las doctrinas ideológicas, acá el análisis importante es de los esfuerzos que hicieron y de los resultados, porque luego de más de 100 años es indudable que China es la primera potencia comercial del mundo. Inclusive se dice que China es la mayor tenedor de deuda de los Estados Unidos. Es decir, si China en este momento quisiera pues
hacer algo en contra del dólar, pues la economía americana colapsaría, porque ellos son los mayores tenedores de deuda de los Estados Unidos, y pues por tal razón se han impuesto a nivel comercial y se han convertido ya en la primera potencia comercial del mundo. No se podría decir en el ámbito militar. En el ámbito militar sigue Estados Unidos siendo la primera potencia mundial, ¿no? Pero también hay otros países, como en este caso la Federación de Estados Rusos, ¿no? Que no es lo mismo que la Unión Soviética, ojo, recuerden, en 1990, con la caída del muro de Berlín, cayó la Unión Soviética. Pero en cambio China, pues, con más de 100 años, ha logrado convertirse en lo que ya dije. El país que realiza quiebres económicos, comerciales. El mismo presidente anterior de Estados Unidos Trump tuvo que tirar abajo sus políticas de no adquisición de componentes de la tecnología de 4G, porque las principales empresas americanas iban a quebrar si se quedaban sin esos componentes. Ahora están en la lucha por la revolución industrial de la 5G, y esto de las revoluciones industriales lo que trae consigo es una serie de trabajos nuevos relacionados a la tecnología, pero también suprime muchos trabajos tradicionales o artesanales. Se habla de taxis piloteados, ¿no? Ya no habría la necesidad de que haya una persona que conduzca un taxi. Pero las personas que tienen taxis o se dedican a esta profesión, pues se quedarían sin trabajo, ¿no? Entonces ahí es donde viene el modelo de la economía social y solidaria, para unir a las personas, unir esfuerzos y hacer lo que China hizo finalmente en toda su historia. A través de valores como el cooperativismo, el trabajo en equipo, la solidaridad, las reglas claras, ¿no? Los roles establecidos, la disciplina, el cumplimiento de esa disciplina, esas normas jurídicas que se establecieron, permitieron que ellos pues logren sus grandes objetivos. Vivimos en una sociedad en donde la gente no quiere obedecer las reglas, o si las conoce las rompe, no las respeta. Entonces desde ahí se fundamenta el éxito de una nación, en el respeto del otro ciudadano, que en este caso es su hermano, ¿no? Vive en el mismo barrio, o sea, hay que aprender a vivir en comunidad. Bien, continuando con el tema chino, de los capítulos anteriores, ¿no? Porque este ya es el análisis del sexto capítulo, pues China hizo esa traducción, en este caso los fundadores del Partido Comunista, y comenzaron a hacer una alfabetización política. Miren ustedes, un entendimiento de lo que propone, ¿no? Y luego se convirtió eso en doctrina. ¿Qué es esto? Que una serie de costumbres repetitivas que se convierten en una forma de comportamiento. Entonces, en lo político se convirtió en una doctrina. Llegaron a convencer a una gran cantidad de gente, y obviamente recibían el apoyo económico de Rusia, ¿no? Y luego, pues, ya el gobierno del Kuomintang, del presidente Chiang, fue súper radical al darse cuenta de que estas personas iniciaban una lucha por beneficios y justicia social, por igualdad de condiciones, por equidad. Entonces reaccionó de una manera radical, y hubo mucha gente sacrificada en las marchas de las calles, más que nada estudiantes universitarios. Es muy interesante todo esto, ¿no? Sería recomendable que observen los diferentes enlaces que se han publicado aquí, tanto en @socaindps como en @rodrigoconteromejía de Facebook, ¿no? Y en YouTube también. Y vean y comparen con la realidad ecuatoriana. Entonces, luego vino la invasión japonesa, casi una guerra de más de 13 años.
tuvieron que nuevamente pactar entre el Kuomintang y el Partido Comunista de China debido al tema de la invasión japonesa, poder unirse contra los japoneses. El tema es que los chinos, los miembros del Ejército Rojo, que era del Partido Comunista, cada vez que ganaban una guerra iban avanzando y ganando territorio, ¿no? Ganando territorio. Y ya entrando en materia acá del sexto capítulo, ya a partir de 1948 ya tienen más del 80% de la población del territorio nacional con la bandera roja china del Partido Comunista. Y luego, pues ya entrando en materia de este capítulo, ellos fundan la República Popular de China el 1 de octubre de 1949. Hacen una convocatoria nacional por sus medios de prensa para determinar la bandera, el himno, y hacen esta fundación de la República Popular de China, que económicamente se fundamenta en la dictadura de la democracia popular china. ¿Qué es esto? De la dictadura de la democracia popular china. No pueden los términos dictadura y democracia ser contraponentes, pero en realidad es una explicación que lo que ha decidido este conglomerado humano tiene que cumplirse. Es decir, se impone. En derecho se sabe hablar de la dictadura de la ley, de la imposición de la ley, que salvaguarde el Estado, ¿no? El Estado en que vivimos, el Estado democrático en que vivimos, las buenas costumbres, las tradiciones, las normas para garantizar una convivencia ciudadana. Esa es la dictadura del proletariado, o sea, la unidad trabajador, artesano, la unidad del campesino, y lo que ellos quieren, es decir, el sueño de una sociedad al alcance del pueblo, se impone a través de las normas, y todos tenemos que cumplir y respetar esas normas. Entonces, en eso se fundamentó la creación de la República Popular de China, ¿no? Y pues, luego de hacer este pequeño análisis breve, porque realmente aquí se está omitiendo bastantes situaciones particulares, tanto tiempo, ¿no? Tantos años, viene el tema de la comparación con el Ecuador. El Ecuador, ¿cuándo nace? El Ecuador nace luego de la primera asamblea constituyente, en 1830, noviembre. Entonces, nosotros sabemos celebrar la fiesta patria el 24 de mayo de 1822. Lógico que fue aquí en Quito, ¿no? Se independiza de la Real Audiencia de Quito y se anexa a la Gran Colombia. No nace el Ecuador el 24 de mayo de 1822. Es decir, hay 8 largos años en donde funciona ese país llamado la Gran Colombia, ¿no? Constituido por varios países actuales. Estamos hablando de Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador. Sí. Entonces, luego se iba a anexar Perú, Bolivia. Y como el tema del separatismo ha sido una de las principales falencias de nuestras idiosincrasias latinoamericanas, pues se separa los países constituidos de la Gran Colombia, y ahí es que el venezolano Juan José Flores sugiere la creación de este país, ya no llamándolo algo relacionado al término Quito, ¿no? Sino lo nombró Ecuador porque por aquí pasa la línea
equinoccial denominada ecuatorial o Ecuador. Por eso es que del otro lado del planeta también hay un país africano llamado Guinea Ecuatorial. Esto de aquí nos perjudica porque no hay tratado internacional en libros de la existencia del país Ecuador, y entonces los países que están a nuestro alrededor, que en este caso era solamente Brasil y Perú muy abajo, pues avanzan, en especial Perú, y conocemos ya lo que pasó, la pérdida de una gran cantidad de territorio, más allá del río Amazonas, y de ahí las posteriores guerras que tuvimos en el Ecuador contra el Perú, hasta la última que fue el CENEPA, en donde finalmente se cerró la frontera. Hay que reconocer la importancia del presidente Eloy Alfaro Delgado, quien finalmente estandarizó una sola bandera, la amarilla, azul y rojo, que es precisamente la misma bandera de la Gran Colombia, y que los colores los mantenemos actualmente 3 países, Venezuela, Colombia, Ecuador. O sea, nos unen lazos indisolubles, el mismo idioma, las culturas. Las culturas es la práctica de las costumbres, ¿no? Muy parecidas. Si bien es cierto, hay semejanzas y también hay grandes diferencias, pero nos podemos comunicar, podemos hacer comercio, podemos hacer relaciones internacionales, relaciones comerciales. Entonces, esas diferencias se han prevalecido desde la colonia, ¿no? Tenemos un problema identitario, de identidad, es decir, no nos aceptamos, no nos toleramos. Y cuando en una sociedad no hay la práctica de valores, no se puede trabajar en colectivo, en equipo. Ha prevalecido el individualismo, y con la globalización esto se ha multiplicado, especialmente en las grandes ciudades, en lo que es en el campo, donde se conservan las tradiciones desde la época de la comunidad primitiva, o en este caso las comunidades ancestrales. Hay de todas maneras otra forma de comportamiento. Vemos que las comunas de Santa Elena son solidarias entre sí. Dentro de sus pobladores pues hay la práctica de estos valores que les digo, que dentro de la sociedad de las ciudades se han venido perdiendo. Entonces es importante ir analizando, ¿no? En esta época, luego de que se funda el Partido Comunista chino, y comienza todo este cambio histórico con guerras y todo, el Ecuador también tuvo lo mismo, pero sin embargo no se ha podido lograr que ellos. Y analizando el comportamiento de los chinos, ellos son muy tradicionalistas, ¿no? En su forma de vestir y en su forma de honrar primero a sus ancestros, a sus familiares cercanos que han fallecido. Tienen una especie de altar en donde recuerdan las enseñanzas sabias. Hay mucho respeto a los adultos mayores. Son los sabios que determinan los consejos importantes para poder trascender como familia, como sociedad, como comunidad. Entonces, también la doctrina de Confucio, ancestral de su cultura. Nosotros, en cambio, recordemos, somos producto del mestizaje. Ya comparando, ¿no? Primero que teníamos varias culturas indígenas ancestrales, por ejemplo los punaes en la costa, en la sierra los puruáes, ¿no? Los áchilas, tantas culturas, los otavalos más al norte, los quitus, y
cada cultura tenía un dialecto distinto. Entonces, con la invasión del imperio inca, de alguna manera se unificó y el quichua comenzó a ser el idioma oficial. Aún cuando, por ejemplo, en lo que es Sierra Centro, Puruáes, no fueron dominados por las armas, por los incas. Más sin embargo, igual con el matrimonio de el representante de los incas y de la reina Paccha, representante de los Puruáes, se unifican, se juntan al Tahuantinsuyo también. Esta práctica del Alba Ayala, creo que estoy ahí, me equivoco en cómo mencionarlo. Pero bueno, la práctica de esta costumbre, lo que nosotros llamamos en nuestra constitución el Summa Causai, es el espíritu de la naturaleza, que nace desde el horizonte que se ve hacia el horizonte que no se ve. Es decir, lo que los chinos dirían el yin y el yang, el inicio y el fin. Difícil de entender en nuestra época, pero es lo que nuestros ancestros practicaban. Y luego viene la imposición de la cultura occidental, en este caso de los españoles, que no venían tampoco netamente españoles. Habían muchos mujáderes. ¿Quiénes eran los mujáderes? Los mujáderes eran los árabes que dejaron sus creencias religiosas y que luego de bautizarse, dejar de ser moros, pasaron a la religión católica de entonces. Y esos mujáderes eran la mayor cantidad de españoles aquí en la invasión que se llevó a cabo por ahí por 1400, ¿no? En ese siglo. Entonces, recordando, ellos vinieron y no respetaron las culturas tradicionales. Más que nada los anglosajones, lo que ocurrió por el norte y también por el sur. Es decir, masacrar a un indígena era incluso premiado con oro, con tierras. Y más acá en lo que es Centroamérica y un poquito en el norte de Sudamérica, de pronto se les perdonó por la vida, por el tema de la extracción de las minas, ¿no? De pronto hasta por el Perú, por Bolivia, ¿no? Pero lo que es Uruguay, Paraguay, Argentina, ahí también hubo una devastación, una matanza masiva, como asimismo en Estados Unidos, un exterminio de culturas. Entonces, ya cuando se constituyen los países, la gente no logra a dónde caminar, a dónde ver, qué identidad coger. Esto hace que en los días se refleje una separación total de nuestras costumbres. A algunos les da vergüenza. Solamente cuando el ecuatoriano ya sale de migrante, entonces es orgulloso y escucha El Pasillo, y escucha a Julio Jaramillo, y escucha a Mi Lindo Ecuador, y corea esto por todos lados, y la bandera, y el tricolor, etc. Pero, chicas, acá en nuestra tierra hay esa situación que nos diferencia, y que mientras no sepamos superar estas situaciones de identidad, nos van a mantener separados. Los medios de prensa tradicional no trabajan en el tema identitario, ellos prefieren mantenernos separados, sumisos, sin que conozcamos la realidad de una manera imparcial. Siempre difunden lo que los grupos de poder económico, en este caso la banca, ha impuesto. Ellos imponen el ritmo de la economía, la banca es dueña de los medios de prensa
y ellos a su vez imponen la política. Y la política, pues ya el momento que se genera gobierno, comienzan a realizar sus actividades en relación a lo que más beneficia a los grupos de poder. Tal es el caso que cuando hay cambio de gobierno no se ponen de acuerdo en el respeto a los derechos básicos, la salud, la educación, porque el no acceso a la educación, el no acceso a la salud, el no acceso a la vivienda, el no acceso a fuentes de trabajo con estabilidad, lo que hace es incrementar inmediatamente la pobreza y la delincuencia y los niveles de inseguridad que vivimos actualmente. Es aquí en donde las diferentes tendencias que hay en el Ecuador debieran hacer un consenso nacional para que cuando ejerzan el gobierno no haya pues ese retroceso que no va a permitir al país mantenerse en vías de desarrollo. Por eso es fundamental que los grandes industriales no solamente busquen la innovación tecnológica, la industrialización en otros países, porque sacan sus capitales sin pagar los aranceles pertinentes y debieran más bien hacer sus inversiones en el país y buscar mejores días, pues, ¿no? Porque esa generación de empleo va a permitir que las condiciones de vida del ecuatoriano cambien, se reduzcan los niveles de delincuencia además. Bueno, actualmente ustedes saben, el gobierno de turno, y digo de turno porque este gobierno ya es un gobierno de transición, está perdiendo sus oportunidades. Hemos tenido un incremento del IVA y no vemos reflejado esto en la realidad. Hay una intervención militar en las cárceles, pero cuando se retiren, ¿qué va a pasar? Según la ley, le compete al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria hacerse cargo de la seguridad de las cárceles. Hay un déficit, más del 50% de miembros que requieren, porque hay una norma internacional, las normas de Mandela, que dice que por cada 10 personas privadas de libertad, por 10 reclusos, debe haber un agente de seguridad penitenciaria. Y eso no se cumple en el Ecuador. Entonces ese incremento del IVA no se ve reflejado en un llamamiento público a jóvenes que quieran integrar el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. No se ve reflejado en compra de equipos antimotines, de equipos para llevar el orden y la seguridad dentro de las cárceles. No se ve reflejado ese incremento del IVA en una remodelación de talleres para la rehabilitación social. No se ve reflejado en la creación de una empresa mixta, donde el 51% sea dueño el Estado, en este caso, ¿no? Y el 49% se invite a la persona del sector privado, al industrial, y también al empresario internacional que venga y haga su inversión extranjera, para que en esa empresa de economía mixta, cuando la persona, el recluso, salga libre ya, se pueda emplear, porque inició un proceso de rehabilitación y ahora de reinserción social. Y como tiene garantizado el trabajo, hay un mejor control de él y también pues se puede hablar de que cuando ya regresa a la sociedad no va a continuar en el tema de la delincuencia. Entonces son cosas que nosotros deberíamos de analizar si realmente se están o no se están cumpliendo. Y vemos que la realidad es otra, ¿no? Entonces ya se acercarán las elecciones y tenemos que pensar bien, tenemos que analizar los planes de gobierno, las propuestas que se convertirán posteriormente en políticas públicas, se convertirán en decisiones administrativas del gobierno que esté en el poder para cambiar esta realidad que estamos viviendo. Ustedes
No pueden negar el exceso de migración, personas que se quedan sin trabajo y que salen del país porque necesitan garantizar el sustento para sus familias, necesitan pagar sus deudas. Por eso el gobierno debería, a través de la Junta de Política Monetaria y Financiera, poner un pare a la banca privada, que es la que lleva esta bancocracia, que lleva el orden de la economía del país, que genera créditos impagables a unas tasas de interés que superan el 15% y que llegan hasta el 25% en las cooperativas de ahorro y crédito. Mientras tanto, para los grandes empresarios de emporios empresariales, de industriales, está entre el 1%, el 3% nada más. Los microempresarios de pronto pueden tener acceso a créditos del 5% y quizás hasta el 10, 11%, 12%, pero igual es impagable en un momento determinado. Entonces, mientras no haya un control real del sector financiero en el Ecuador, la bancocracia va a seguir gobernando y no hay condiciones. ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos en ese sentido? Miren, el modelo de la economía social y solidaria es un modelo súper interesante. A China le resultó, no lo llama de esa manera, ¿no? China practica el comercio exterior dentro del sistema capitalista tradicional, pero dentro de su país ellos aplican lo que dice su constitución. Su constitución dice que el modelo económico de ellos es de un Estado socialista de mercado. Esto significa que también hay tributos, pagan tributos los empresarios, los ciudadanos. Y una vez que se pagan los tributos hasta el margen que esté establecido, abajo del margen esto se distribuye a nivel nacional, planificado, en territorio, tanto sector rural como sector urbano, territorio nacional. Entonces se busca el desarrollo de todas de estos segmentos. Es una planificación en donde los respectivos gobiernos descentralizados utilizan los recursos para la inversión y donde los profesionales que salen de las universidades o están en proceso educativo van al sector rural, al territorio, al sector marginal a hacer labor social, a demostrar lo que están aprendiendo en las universidades, poniéndolo en la práctica. No solamente la rural que hay aquí para los médicos, sino la rural para todo el sector educativo. Sería genial que esto se implemente, ¿no? Y que esto garantice un año ya de trabajo para las personas que están por graduarse de cualquier carrera. Y que vayan a meterse dentro de un proyecto, a desarrollarse un proyecto real que va a tener el acompañamiento técnico del respectivo o de los respectivos ministerios, que va a tener la participación de las empresas y que va a tener la participación de la economía popular y solidaria a través de las asociaciones cooperativas, ¿no? Con su respectivo banco popular o banco o caja de ahorro, ¿no? En el año 2008, en nuestra Constitución, se incluyó en el artículo 283 que el sistema del Ecuador es un sistema económico, social y solidario. Se creó la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias como banca de segundo piso que inyecte liquidez al sector financiero de la economía solidaria. El sector financiero lo constituyen las cooperativas de ahorro y crédito, la banca popular, las cajas de ahorro, las mutualistas que también dan crédito netamente para proyectos de vivienda, ¿no? Entonces, todo este sector financiero de la economía solidaria tiene el objetivo de inyectar a su vez liquidez a el sector no financiero, que son las unidades productivas de la economía solidaria, es decir, los artesanos independientes que se juntaron por roles, por actividad económica y que en equipo ya se constituyen
en una organización con fines de lucro, ¿no? Que no es una empresa, pero que tiene la misma figura legal y que les permite generar economía y beneficios y acceso a las cadenas productivas, a los eslabones de las cadenas productivas. Aquí en el Ecuador debiéramos conocer un mapeo de cadenas productivas de cada territorio, en donde las unidades productivas de la economía solidaria se inserten en ese encadenamiento productivo para contribuir a la industria, a la empresa, para ayudar al productor, para que ese producto llegue en menor tiempo y en menor precio a manos del consumidor final. O sea, realmente se pueden hacer muchas cosas si hay la voluntad. Pero miren, esta amalgama de intereses y de intenciones nos tienen divididos. Lo que no ocurrió en China, porque con la revolución agraria que nos habla el 6º capítulo, no olviden que estamos analizando los 21 capítulos que la televisión pública de China lanzó y que nosotros lo vamos a tener también aquí en el enlace. El 6º capítulo los vamos a poner aquí en el enlace para que si no lo vieron, lo vean, ¿no? Y los otros anteriores. Vamos a seguir cada domingo hablando de estos temas, porque estamos convencidos que la economía solidaria es el modelo económico que va a permitir el desarrollo rural, el desarrollo territorial y por ende el desarrollo nacional del Ecuador y el fomento posterior o a la par de las exportaciones. Nos va a repotenciar o recolocar en el mundo, en este mundo comercial. Mucho hay por hacer y pues es necesaria la participación política, es necesario no analizar la cara bonita, la sonrisa, el cartón. Mucha gente ha votado por el cartón. ¿De qué sirve el cartón si el actual presidente lo que hace pues no es cumplir con lo que ofreció en campaña? Entonces ya en las próximas elecciones tendremos nuevamente la oportunidad para que se imponga la dictadura de la democracia, como dice, como reza la Constitución china, ¿no? La dictadura de la democracia popular china. Es decir, lo que los campesinos, lo que los trabajadores añoraron, se convirtió en ley y se cumple como norma jurídica, en donde en esa sociedad se practica y se cumple la solidaridad, se practica y se cumple el trabajo en equipo, se practica la desconcentración, se practica la distribución equitativa de los tributos recaudados para el desarrollo, planificado, en donde están la mano de obra del universitario, del profesional recién graduado, en donde el objetivo se cumple. Entonces, esa disciplina es la que no hay aquí en el Ecuador y es la que de una u otra manera con este tipo de charlas, de conversatorios, los vamos a comenzar a impulsar. Recuerde que esto también es retransmitido por Facebook, por YouTube, de @socaindps, @Rodrigo Contero Mejía, y estamos también en las redes de TikTok como Rodrigo Contero para generar un espacio de diálogo, de acercamiento con usted, con la comunidad y buscar mejores días para el país. Aquí una cuña. Azocainde tiene objeto social generar procesos de capacitación, de asesoría y desarrollo de proyectos. Si usted está interesado en desarrollar su proyecto, su plan de negocios, si quiere acceder a un crédito en el banco, si sea banca pública, banca privada, cooperativa de ahorros, y le piden que presente un plan de negocios, nosotros podemos ayudarlos. Solamente tiene que comunicarse, escribir por WhatsApp al 0960 28 10 57 y nosotros inmediatamente nos pondremos en comunicación con usted para darle el mejor servicio, el mejor apoyo para el desarrollo de su proyecto, de su idea de negocios y también ayudarlo en el tema académico, ¿no? Hay muchas personas que tienen necesidades, ya sea en la universidad o en el colegio.
hay situaciones de homologación de conocimientos que requieren o elaboración de pequeños proyectos académicos, también podemos darle la mano en ese sentido. Entonces, el conversatorio de hoy, pues está llegando ya a la parte final. Para nosotros es muy interesante el generar estos espacios de diálogo, analizando realidades como la China, que finalmente logró convertirse en la primera potencia comercial del mundo a pesar de todo. La doctrina de izquierda y lo que ellos llaman el socialismo de mercado triunfó. Es irrefutable que son la primera potencia comercial del mundo. A los hechos nos referimos, y eso significa que es posible que los pueblos del mundo se junten en base a objetivos comunes y que con esa práctica de valores que nos habla la economía solidaria generemos trabajo en equipo, apoyo mutuo, generemos autopréstamos. Si la banca tiene excesivas tasas de interés y aún así el sector financiero de la economía solidaria está al ritmo de la banca y la bancocracia, la banca privada, y no realmente cumpliendo la función y la labor que debería cumplir, recomendamos generar círculos económicos, es decir, a través de la confianza se juntan 2, 3, 4, 5, las personas que sean personas naturales o personas jurídicas, o sea, empresas, y dentro de sus capitales se hacen autopréstamos, se prestan entre sí y comienzan, pues, también hay que pagar, ¿no? Hay que pagar. En carne propia, les digo, tenemos el apoyo, hemos tenido de mucha gente, de compañeros o empresarios, y a veces ha sido muy difícil quedar bien. En todo caso, igual se están haciendo los esfuerzos, y lo importante es que con esa confianza que nos tienen los amigos, los grandes amigos, con quienes hemos trabajado, pues poco a poco se va honrando nuestras deudas, se va honrando nuestra palabra, así saldremos adelante. Pero si esto se practicara a nivel colectivo, pues otra realidad tendríamos. Por si acaso, esto ya se probó. La socióloga Elinor Ostrom, pueden buscar la obra de ella, se llama El gobierno de los bienes comunes. Ella ganó el premio Nobel de Economía, la primera mujer a nivel mundial en ganar el premio Nobel de Economía. Ella probó que las comunidades que viven en los sectores rurales son mejores o administran mejor los recursos naturales y por ende también la producción, generan mayor producción, mayor productividad que la empresa privada. Ella, luego de 30 años de estudio en diferentes comunidades del mundo, demostró que el cumplimiento de roles, el cumplimiento de disciplina, el cumplimiento del trabajo en equipo y la solidaridad trae como consecuencia que esa comunidad se desarrolle y que sea más respetuosa de la naturaleza que una empresa que la devasta, que sea más productiva económicamente hablando que una empresa que solamente acumule el capital hacia ella. Entonces, el modelo de la economía social y solidaria tiene una prueba científica y una prueba política, ya que estos 21 capítulos son enfocados a demostrar lo que China hizo para el mundo, el ejemplo chino para el mundo, y que Ecuador, si nos unimos, lo podemos hacer también. Muchas gracias, amigos, nos veremos el próximo domingo a las 20:15. Recuerden, nos encuentran en @azocaindeeps, @Rodrigo Contero Mejía en Facebook, YouTube, en las redes de TikTok. Y pueden escribir al WhatsApp 0960 28 10 57, ya sea para que les compartamos los capítulos anteriores, los que se vienen. Si tienen alguna inquietud, alguna necesidad,
podemos ayudarlos también, tanto a emprendedores como a empresarios. Que tengan una excelente semana.